si eres demasiado amable, te engañarán. Historia budista sobre la traición, el monje de la sabiduría. ¿Te has preguntado alguna vez por qué las personas más empáticas y generosas a menudo se encuentran en situaciones donde son más vulnerables a la traición? Esta paradoja nos invita a reflexionar sobre el equilibrio entre dar y recibir. En esta exploración, vamos a desentrañar los misterios detrás de esta dinámica y descubriremos cómo enfrentar la traición en nuestras vidas. Acompáñanos en este video mientras te sumerges en dos historias reveladoras que cambiará tu perspectiva sobre la traición, el amor y el poder en manos equivocadas. Comencemos esta fascinante travesía juntos. Hace mucho tiempo, en un pequeño reino rodeado de montañas, vivía un comerciante llamado Martín. Martín se casó con Isabel, una mujer de belleza y sabiduría excepcionales. Su historia de amor era tan extraordinaria que la gente la mencionaba con la misma reverencia que la leyenda de La Llorona, una mujer que amó profundamente a un noble. Martín e Isabel eran considerados el epítome del amor verdadero. Los habitantes del reino solían decir que, si el amor existía, debía ser como el de ellos. Incluso en las noches más oscuras, cuando todas las antorchas de la ciudad se apagaban, una antorcha seguía ardiendo en su terraza, simbolizando su amor eterno. Su romance era tan célebre que hasta el rey Alfonso y la reina Beatriz estaban al tanto. Una noche, mientras el rey Alfonso y la reina Beatriz observaban las estrellas desde el tejado del palacio, notaron la luz brillante de una antorcha en la ciudad. Intrigados por su persistencia, comenzaron a conversar sobre la famosa pareja del comerciante. El rey Alfonso afirmaba que la relación era tan maravillosa gracias a la sabiduría y dedicación de Martín, mientras que la reina Beatriz sostenía que Isabel, con su educación y capacidad para nutrir el amor con pequeños pero significativos gestos de cariño y comprensión, era la verdadera artífice de su felicidad. Decididos a descubrir la verdad detrás de esta envidiable relación, el rey y la reina elaboraron una prueba para Martín e Isabel para ver si su amor era genuinamente inquebrantable. Al amanecer del día siguiente, la reina Beatriz envió a uno de sus más leales sirvientes con un mensaje especial para Martín. El mensajero real se presentó en la residencia del comerciante y, con gran formalidad, le entregó el pergamino que contenía las palabras de la reina. El mensaje decía: si decides dejar a tu esposa y liberar tu corazón de las cadenas que ahora te atan, estaré dispuesta a casarme contigo, pues me he enamorado profundamente de ti y no puedo dejar de pensar en la vida que podríamos construir juntos. Martín leyó las hermosas palabras, pero sin vacilar, pidió al sirviente que se disculpara en su nombre y transmitiera su respuesta a la reina. Dile a su majestad que, aunque 1000 reinas se presentaran ante mí, jamás abandonaría a mi esposa. Le prometí vivir y protegerla toda mi vida, y esa promesa es inquebrantable. Además, ella es la esposa de mi rey, y nunca traicionaría mi lealtad ni a ella ni a mi monarca. El sirviente se apresuró a llevarle el mensaje a la reina. Luego fue el turno del rey de poner a prueba a Isabel. Al día siguiente, el rey envió a uno de sus más confiables sirvientes con un nuevo mensaje. El emisario llegó a la casa del comerciante y le entregó el mensaje a Isabel, informándole que el rey le ofrecía casarse con ella y proclamar la reina de la ciudad si decidía separarse de Martín para siempre. Isabel, con una mezcla de sorpresa y determinación, respondió al sirviente que esa misma noche, entre las 2 y las 3 de la madrugada, tomaría su decisión. Añadió que si la antorcha en la terraza, que siempre ardía hasta el amanecer, se apagaba, sería la señal de que había aceptado la propuesta del rey y dejado a su marido. El sirviente, emocionado por la aparente aceptación, corrió de regreso al palacio para informar al rey sobre la respuesta de Isabel. Anticipando el desenlace, el rey preparó un contingente de soldados con la orden de intervenir en cuanto se apagara la luz de la antorcha, listos para ofrecer su apoyo al traicionado esposo. Junto a la reina, esperaron en el tejado del palacio, observando ansiosamente la luz en la distancia. Para su asombro, entre las 2 y las 3 de la madrugada, la antorcha se apagó. Martín, ajeno a los eventos que se desarrollaban, regresó del trabajo y, tras cenar, se fue a dormir como de costumbre. Sin embargo, su esposa, Isabel, ya había puesto en marcha su plan. Había organizado todo para su partida, decidida a abandonar definitivamente al comerciante y casarse con el rey. Tan pronto como la antorcha se extinguió, los soldados del rey corrieron hacia la casa de Martín, encontrándolo solo, devastado por la partida de su esposa. La desolación de Martín fue tal que su espíritu se quebró y en su desesperación perdió la cordura, incapaz de aceptar la traición de su esposa. Esa noche, el rey tampoco pudo dormir. Al amanecer, estaba furioso y disgustado consigo mismo por lo que había sucedido. El remordimiento lo consumía y su percepción hacia las mujeres cambió radicalmente, llenándose de amargura y odio. El rey, en un intento de calmar su mente atormentada, convocó a su ministro más sabio y le anunció su decisión
decisión de ir de caza en el bosque, prometiendo regresar al anochecer. Antes de partir, en un arrebato de ira, ordenó la expulsión de todas las mujeres del reino. Esta drástica medida fue tomada impulsivamente, sin consideración de las consecuencias. Montó a su caballo y se adentró en el bosque. El ministro, sorprendido y consternado por la orden, no sabía cómo proceder. Desesperado, buscó el consejo de su anciano padre, quien había servido como ministro en el pasado. Al escuchar la situación, el anciano le sugirió que se ocultara hasta que el rey se calmara, previendo que su hijo podría enfrentar la furia del monarca a su regreso. Siguiendo el consejo de su padre, el ministro se escondió. Esa tarde, cuando el rey regresó del bosque, se encontró con que su orden no había sido cumplida y todas las mujeres seguían en la ciudad. Furioso, buscó al ministro, pero en su lugar encontró al anciano padre, quien se presentó ante él con calma y sabiduría. El anciano, con voz serena, intentó apaciguar al rey y hacerle ver la gravedad de sus actos impulsivos. Majestad, comprendo su dolor y frustración. La traición que ha sufrido es profunda, pero expulsar a todas las mujeres del reino no es la solución. Permítame compartir una historia de los tiempos de su padre, cuando yo era ministro. Tal vez le ayude a encontrar claridad. El rey, intrigado y aún agitado, decidió escuchar al anciano. El antiguo ministro relató una historia sobre un rey anterior que también había enfrentado decisiones difíciles y cómo, mediante la paciencia y la sabiduría, había encontrado soluciones que no solo preservaron la paz del reino, sino que también fortalecieron su liderazgo. A medida que el anciano hablaba, el rey comenzó a comprender la insensatez de su orden. Reconoció que sus emociones habían nublado su juicio y que sus decisiones impulsivas podían tener consecuencias desastrosas para su pueblo. Agradeció al anciano por su consejo y revocó la orden, reafirmando su compromiso de gobernar con justicia y sabiduría. Esta experiencia no solo sirvió para calmar al rey, sino que también reforzó la importancia de la prudencia y la reflexión en el liderazgo, recordándole que las decisiones tomadas en momentos de ira pueden ser las más dañinas. El rey, aún impaciente, pero con la disposición de escuchar, asintió. El anciano comenzó su relato con voz firme. Majestad, permítame contarle una historia de tiempos pasados. Un día, acompañé a su padre en una cacería. Nos adentramos tanto en el bosque que perdimos el rumbo y no pudimos encontrar el camino de regreso. Mientras avanzábamos sin rumbo, un guerrero apareció a caballo. Sin decir una palabra, me lanzó una cuerda, me ató y me llevó con él, sin revelar nuestro destino. Nos dirigimos a un cementerio, y el pánico se apoderó de mí. Pensé que mi fin estaba cerca. Intenté liberarme, pero él era demasiado fuerte. Comenzó a cavar una tumba y me ordenó que lo ayudara. Cavamos 2 tumbas, entendí que una sería la mía, pero no sabía quién ocuparía la otra. De repente, el guerrero corrió hacia una ruina cercana donde había dejado su caballo atado y lanzó un cuerpo desde el techo al suelo. El terror me invadió al ver lo que parecía ser una víctima reciente. El guerrero, con voz firme, me ordenó que enterrara el cuerpo. Luego, quitándose el paño que cubría su rostro, reveló ser una joven hermosa. No temas, me dijo, sé quién eres, el ministro de este reino. Lleva mi mensaje al rey. Su hijo, el príncipe, arruinó mi vida al asesinar a mi esposo, deseando poseerme. Esta es la tumba de mi marido, y hemos cavado otra para el príncipe, cuyo cadáver ya hemos enterrado. Ahora me quitaré la vida para ser enterrada junto a mi esposo, en esta vida y en la próxima. Ese día entendí el verdadero significado del amor. El sacrificio de esa mujer por su marido me enseñó lo que es el amor auténtico. Majestad, usted está perturbado por la traición de la esposa del comerciante Martín, pero piense en esta mujer que dio su vida por su esposo. Estuvo a punto de condenar a todas las mujeres por el engaño de una. Le instó a reconsiderar su decisión. El anciano miró al rey con intensidad, esperando que sus palabras sembraran la semilla de la reflexión en su corazón. El rey, impactado por el relato, comenzó a comprender la magnitud de su error y la necesidad de gobernar con justicia y sabiduría. La lección aprendida ese día no solo evitó una tragedia mayor, sino que también reforzó los valores de compasión y discernimiento en el liderazgo del reino. Tras estas palabras, el rey comprendió el gran error que estaba a punto de cometer. Antes de continuar, si te gusta el video, te agradecemos un me gusta, te suscribas al canal y actives las notificaciones para estar al día con todas las historias que traemos para ti. Apreciamos tu interés. Ahora, veamos la siguiente historia. En tiempos y tierras lejanas, Juan y María, una joven pareja de recién casados, se acercaron al oficial real en su modesto carruaje, ofreciendo dinero a cambio de un paso seguro por el bosque. El oficial, responsable de la seguridad del reino, se negó a su solicitud, advirtiendo que el anochecer estaba cerca y que no podía garantizar su protección en la oscuridad. Les recomendó esperar hasta el amanecer para cruzar con mayor seguridad. Juan y María le explicaron al oficial real que les urgía cruzar y alegaron que aún había suficiente luz para atravesar el bosque sin incidentes. Sin embargo, el funcionario del reino, firme en su decisión, les negó el permiso, ofreciéndoles en su lugar alojamiento
alimento y comida para pasar la noche bajo su protección. Resignados, Juan y María aceptaron con resignación aquella orden. Lo que Juan y María no sabían era que el oficial, al ver a María, quedó hechizado por su belleza. Una pasión desbordante y obsesiva comenzó a consumirlo. Este deseo descontrolado nubló su juicio, llevándolo a perder la noción entre el bien y el mal. En lugar de cumplir su deber de garantizar la seguridad y comodidad de los viajeros, el oficial empezó a tramar un siniestro plan, deshacerse de Juan y reclamar a María como suya. Así, en la quietud de la noche, mientras la pareja descansaba confiada en la seguridad prometida, el oficial daba forma a sus oscuros pensamientos, dispuesto a cruzar cualquier límite moral para satisfacer su obsesión. El astuto oficial, con un valioso diamante en su poder, ideó un plan siniestro. En el silencio de la noche, ocultó el diamante dentro del equipaje de Juan, quien dormía desprevenido. Al despuntar el alba, comenzó a vociferar sobre un supuesto robo, apuntando con vehemencia hacia las pertenencias de aquella pareja inocente. Con su autoridad, ordenó a sus soldados inspeccionar minuciosamente las pertenencias de todos los viajeros antes de permitirles continuar su camino. Bajo las órdenes del oficial, los soldados pronto descubrieron el diamante en las pertenencias de Juan, justo como el oficial había planeado. Su objetivo, deshacerse del esposo para reclamar a la esposa como suya. Este engaño fue la primera pieza en su juego de traición. El oficial, usando su posición y fortuna, ejecutó su plan maquiavélico al acusar injustamente al esposo y arrestarlo ante todos los presentes, aprovechando la confusión y el poder que ostentaba. A pesar de las acusaciones, María conocía bien a su esposo, sabía que era un hombre honesto, digno de su amor, y que jamás sería capaz de cometer un robo. Intuía que algo oscuro había sucedido. Al observar los ojos del oficial, percibió su deseo perverso y comprendió que la única manera de lograr su objetivo era separándola de su esposo. María rechazó todos los halagos y las artimañas del oficial, negándose a ser conquistada por él. Sin embargo, el oficial no estaba dispuesto a rendirse. Su obsesión crecía, y con ella, la tragedia que se avecinaba para María y Juan. El oficial, cegado por su deseo, ideó un plan aún más siniestro. Usando su influencia, manipuló pruebas y sobornó a testigos para que testificaran en contra de Juan. En un juicio corrupto y sin esperanza de justicia, Juan fue condenado a cadena perpetua por un crimen que no cometió. María, desesperada, imploró piedad, pero sus súplicas fueron ignoradas. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. María, sola y desamparada, luchaba por sobrevivir en un mundo que parecía haberse vuelto en su contra. El oficial continuaba con sus intentos de conquistarla, pero cada rechazo solo alimentaba su crueldad. Finalmente, decidió que, si no podía tenerla, nadie más lo haría. Una noche, bajo la sombra de la luna, el oficial mandó a sus hombres a la casa de María. La arrastraron fuera, y bajo falsas acusaciones, fue llevada a prisión. La separación de su amado Juan, sumada al maltrato y las injusticias que sufría a diario, quebrantaron su espíritu. En la fría oscuridad de su celda, María se consumía lentamente, aferrada solo a los recuerdos de su amor perdido. Juan, en su celda distante, nunca supo del destino de María. Ambos murieron con el peso de la injusticia y el dolor en sus corazones, víctimas de un sistema corrupto y de un oficial cuya ambición y crueldad no conocieron límites. Sus almas, separadas en vida por el capricho de un hombre sin escrúpulos, se unieron en la tristeza eterna, dejando tras de sí una historia de amor truncado y desolación infinita. A pesar de su brevedad, esta historia nos enseña una valiosa lección: incluso aquellos en posiciones de poder y riqueza no están exentos de la corrupción. La ambición y el deseo pueden llevar a los oficiales más respetados a traicionar y manipular a otros para cumplir sus propios fines egoístas, ocasionando destrucción. El poder y la riqueza son herramientas que, en manos equivocadas, pueden causar un daño incalculable. Las personas que detentan estas influencias a menudo se enfrentan a tentaciones que pueden desviarles de sus principios y valores. En la búsqueda de satisfacer sus deseos egoístas, pueden caer en la trampa de la corrupción, olvidando sus responsabilidades hacia aquellos a quienes deben servir y proteger. Es vital que quienes observamos estas historias tomemos conciencia de la importancia de la integridad y la ética en cualquier posición de autoridad. Debemos cuestionar y vigilar a los líderes, asegurándonos de que actúen con justicia y honradez. Además, esta historia nos recuerda que la verdadera fortaleza radica en la capacidad de resistir las tentaciones del poder y mantenerse fiel a los valores fundamentales. Las consecuencias de la corrupción no solo afectan a los individuos directamente implicados, sino que también erosionan la confianza de la sociedad en sus instituciones. La desconfianza generada puede provocar una cadena de desilusión y cinismo, donde la gente empieza a creer que todos los que están en el poder son corruptos por defecto. Esto, a su vez, puede debilitar el tejido social y fomentar un ambiente donde la corrupción se normaliza y perpetúa. Por ello, es crucial fomentar una cultura de educación en valores éticos desde una edad temprana, y la promoción de ejemplos positivos en la esfera pública son pasos
pasos fundamentales para contrarrestar esta tendencia. Solo a través de una vigilancia constante y una ciudadanía comprometida podemos aspirar a un sistema más justo y equitativo, donde el poder se ejerza con responsabilidad y respeto por el bien común. En última instancia, esta historia nos insta a reflexionar sobre el tipo de sociedad que queremos construir y el papel que cada uno de nosotros puede desempeñar en la promoción de la justicia y la integridad. Si te ha gustado este video, considera compartirlo con tus amigos y seres queridos para que también se beneficien de este contenido. No olvides suscribirte si aún no lo has hecho y activar las notificaciones para que sepas cuando subimos nuevos videos. Hasta el próximo encuentro.